¿Cómo era la situación del aborto hasta el viernes? La proclamación por vía judicial de un derecho fundamental al aborto. De manera que los estados no tenían la capacidad para regular el aborto, sino que únicamente tenían que aceptar que cualquier mujer que quisiera abortar hasta la semana 23 pudiera hacerlo. La historia es muy interesante porque una denuncia que hace una mujer, el nombre figurado era precisamente Roe, ¿no?, que quiere abortar. Ella inicialmente finge una violación, pero dos abogadas le proponen recurrir esta prohibición de abortar. Este recurso llega hasta el Tribunal Supremo, falla que la Constitución de los Estados Unidos, en su enmienda 14, incluye de manera implícita el derecho al aborto. Y los jueces consideran que la mención a la libertad abarca el derecho a la intimidad y se incluye el derecho a disponer sobre el propio cuerpo. Nada de esto lo dice la Constitución. Esto es lo que pone de manifiesto la sentencia del 24 de junio de 2022. Dice: lo que el Tribunal Supremo llevó a cabo en 1973 y reafirmó en 1992 fue un enorme error, porque fue una extralimitación de las competencias que corresponden al Tribunal Supremo. Y en consecuencia, no cabe inventarse un derecho al aborto cuando en la Constitución sencillamente no está. Pensar que la enmienda 14 incluye el derecho al aborto cuando en el momento en que la enmienda 14 se incorpora a la Constitución, todo Estados Unidos prohibía el aborto, es un ejercicio de fantasía jurídica. Los argumentos que principalmente se esgrimen para descalificar esta sentencia son de índole política e ideológica, pero no jurídica. Y si uno se la lee, pues entiende que la argumentación es irreprochable. Por ejemplo, considerar pues, que es una sentencia de la ultraderecha, puesto que Trump fue el que nombró a 3 de sus magistrados que han compuesto la opinión mayoritaria. Considerar que con esta sentencia se produce un enorme retroceso en los derechos de la mujer, porque se entiende que la base del feminismo está en el reconocimiento del derecho al aborto. Porque esta sentencia va en contra de las libertades. El propio Parlamento de la Unión Europea aprobó una resolución en la que solicitaba al Tribunal Supremo de los Estados Unidos que no dictara una sentencia anulando la sentencia Roe versus Wade. Algo inédito en la historia de política internacional, ¿no? Que un parlamento democrático se permita decir a un Estado democrático y concretamente a los jueces de su Tribunal Supremo qué es lo que deben resolver con respecto a la Constitución. Es como si a nosotros ahora viniesen los americanos y dijesen al Tribunal Constitucional cómo tienen que resolver el recurso sobre el aborto que está pendiente de resolución desde hace muchos años aquí, ¿no? Es una intromisión inaceptable. Hay que señalar que el contexto regulador del aborto en Europa es, en términos generales, mucho más restrictivo que el que había en Estados Unidos hasta ahora. Por ejemplo, en España está permitido el aborto hasta la semana 14. En Estados Unidos lo estaba hasta la semana 23.
En Francia lo está hasta la semana 15, en Estados Unidos hasta la 23. Y así la mayoría de los estados europeos tienen regulaciones que son mucho más protectoras de la vida por nacer de lo que lo era Estados Unidos hasta hace unos pocos días. Pero estos mismos estados son los que se atreven a decir cómo tienen que actuar los americanos y concretamente el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. La Unión Europea es una de las regiones del mundo que más ha presionado en los organismos internacionales para que se proclamara un derecho al aborto. Y así se ha ido introduciendo, no en los textos principales, pero sí en la interpretación que órganos de Naciones Unidas hacen de esos textos, la idea de que el aborto es un derecho de la mujer. Entonces, todo este planteamiento se desmorona ahora desde el momento en que la sentencia que daba legitimidad a esa proclama ha sido anulada. Y se ha dicho que esa sentencia fue un fraude, porque fue un ejercicio de abuso de poder por parte del Tribunal Supremo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos en ningún momento ha dicho que exista el derecho al aborto. Al contrario, sostiene que los estados tienen un margen de discrecionalidad para determinar cómo regular el aborto. Curiosamente, lo que se establece en Europa a través del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es lo que ahora se ha adoptado en Estados Unidos. Y sin embargo, la Unión Europea tiene una posición mucho más beligerante a favor de que se proclame un derecho al aborto, en contra de lo que sucede dentro de algunos de sus Estados miembros, como por ejemplo en Polonia o en Hungría, o como pudo haber sucedido en España en 2014 para volver a los 3 supuestos de despenalización del aborto. O sea, porque Mississippi quería restringir más, tenía una situación de restricción Mississippi aprueba en su parlamento una ley que permite el aborto hasta la semana 15. No hasta la semana 23, ¿no? Sino hasta la semana 15. Entonces, esa ley es recurrida ante el Tribunal Supremo y el Supremo ahora, en la sentencia esta del 22, le da la razón a Mississippi y le dice que puede hacerlo. Pero no solo le dice que puede hacerlo, sino que puede hacerlo porque no existe un derecho al aborto. Entonces vemos cómo hay como 3 posiciones. El presidente entiende, no hacía falta anular las sentencias Roe y Casey. En el otro extremo, Clarence Thomas dice, no solo hay que anular esas 2 sentencias, sino que habría que revisar otras porque probablemente se haya excedido el Tribunal Supremo en su activismo judicial. Y en el medio está Kavanaugh, que dice, no, está bien anular esas 2 sentencias, pero no hace falta revisar otros precedentes. A mi modo de ver, la gran asignatura pendiente que tiene Estados Unidos es reconocer que junto a los derechos libertad existen los derechos prestación. Y concretamente, la manera más adecuada de reconocer los derechos a la mujer y a la mujer gestante y de proteger la vida del no nacido es poniendo a disposición de las mujeres las prestaciones necesarias para que llevar adelante su gestación no sea un ejercicio heroico, sino que sea una decisión razonable. Se trata de reconocer que cada vida humana tiene un valor infinito, merece ser protegida desde el principio y que además no solo tiene un valor infinito por sí misma, sino que constituye un bien social primario.
en estos momentos, además, en los que vivimos un invierno demográfico, en los que la tasa de natalidad no alcanza para la sucesión de las generaciones, tendríamos que ser más conscientes que nunca de que cada nueva vida humana es un valor social impresionante. Hannah Arendt lo decía, no hay nada más grande en la Tierra que el nacimiento de un nuevo ser humano. La única innovación verdaderamente genuina es la que aporta cada nuevo ser humano. ¿Dónde queda la objeción de conciencia de los profesionales? Pues bueno, esta es una pregunta muy interesante. Vamos, una mención breve, la sentencia que venimos comentando, ¿no? Ahora, pues son los propios estados los que tendrán que regular sobre el aborto y determinar, en su caso, las obligaciones que corresponden a los médicos y cómo proteger la profesionalidad de los médicos, ¿no? No existe un derecho al aborto y que sí que existe un derecho a actuar en conciencia para desempeñar la profesión como uno considera que debe desempeñarla, ¿no? Hace pocos meses el Parlamento Europeo aprobó un informe en el que venía a poner bajo sospecha a todos los profesionales sanitarios que objetan frente al aborto. El informe MATIC viene a decir que como existe el derecho al aborto, los médicos tienen que cumplir con la prestación del aborto y no alegar una objeción de conciencia. Y que cuando la alegan, en realidad, la mayor parte de las veces no están esgrimiendo un problema de conciencia, sino que están eludiendo un deber profesional. Y también conviene recordar que la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea proclama expresamente, en su artículo 9, el derecho a la objeción de conciencia. Para garantizar un derecho que no existe, se viola un derecho que está expresamente proclamado en todos los instrumentos jurídicos internacionales y constitucionales que reconocen derechos. Pero hay que señalar, bueno, y los que me oigan de Latinoamérica bien lo saben, que la cuestión del aborto está abierta en canal en muchos países de Latinoamérica ahora mismo. Lo está en Chile, en Argentina, en Colombia, en Ecuador, en Brasil. La mayor parte de ellos, porque o bien hay iniciativas legislativas para ampliar los supuestos en los que estaría permitido el aborto, o bien porque hay sentencias del Tribunal Supremo del Estado correspondiente en el que se proclama algo parecido a lo que proclamó el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en 1973. Es decir, que existe un derecho al aborto cuando la Constitución no habla en absoluto de ello. Digamos que la sentencia Roe de 1973 ejerció de guía a muchos tribunales supremos, sobre todo en el ámbito latinoamericano, a lo largo de los 50 años que ha estado en vigor. Entonces, me parece que igual que se cometió el error en el 73, ahora el presidente Biden se ha equivocado al emitir un juicio de descalificación sobre la sentencia del 22. Que emprenda las iniciativas legislativas que considere, pero que no ponga en riesgo la separación de poderes y la fortaleza de las instituciones que garantizan la democracia con ese tipo de comentarios de descalificación al quehacer del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y me parece especialmente preocupante, pues, que esa desprotección de la vida por nacer sea mayor
por razón del sexo, por razón de la raza o por razón de la discapacidad. Y desafortunadamente es el sexo femenino el que tiene más posibilidades de acabar en aborto que el masculino. Sabemos que las personas, un feto de una determinada raza corre un mayor riesgo de ser abortado que el de otra raza. Y sabemos que el feto que es portador de una determinada discapacidad, pues corre un riesgo mayor de ser abortado que el que no la tiene, ¿no? Y precisamente la Comisión de Derechos de las Personas con Discapacidad reprochó a España la ley del aborto de Zapatero porque establecía una discriminación por razón de la discapacidad. Si el feto llevaba una discapacidad, entonces el plazo para abortar se ampliaba notablemente. De manera que nos encontrábamos con que la discapacidad generaba una desprotección en la vida humana por nacer, ¿no? Y eso es lo que denunció el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad a España, ¿no? Y eso es lo que tristemente sigue ocurriendo, ¿no? ¿El informe MATIC qué repercusión tiene a nivel práctico o de momento es solo una guía? Afortunadamente, como todo este tipo de informes, pues no tiene ninguna relevancia vinculante para los estados. De manera que el que quiera podrá invocarlo para justificar una determinada regulación, pero en ningún lugar se puede esgrimir el informe MATIC para limitar el ejercicio a la objeción de conciencia. El ejercicio a la objeción de conciencia en España, en particular, pues se regula por lo que establece la Constitución. Vicente, no sé si tiene alguna cosita que decirnos para acabar o... Pues bueno, nada, yo agradecerles de nuevo la invitación, confiar en que haya servido para ilustrar el contenido principal de la sentencia, esta intervención. Creo que esta sentencia contribuye enormemente a consolidar el juego democrático en los Estados Unidos y, en segundo lugar, porque creo que esta sentencia abre la puerta a que se pueda otorgar al ser humano por nacer la protección de su vida que merece. Pues ahí queda. Muchas gracias a ti por desvelarnos los secretos de la sentencia y por ilustrarnos, ¿vale? Muchas gracias a nuestros seguidores que han estado hoy siguiéndonos. El vídeo quedará colgado en YouTube, en nuestro canal. Pues muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.